Mi nombre es el Pastor Tito y no saben qué emocionado estoy el poder estudiar el libro de Romanos juntos. Vamos a estar estudiándolos por los próximos meses y espero que sea de gran bendición para todos ustedes. Si nos quieren acompañar, vamos a estar estudiándolo cada miércoles de 5:30 a 6:30 de la tarde. Cada semana yo les voy a enviar un pequeño glosario, una pequeña guía para que puedan también durante la semana estar leyendo y repasando y llegar preparados para nuestra conversación los miércoles a las 5:30. Así que si quieren acompañarnos, pueden visitar nuestra página de internet de la iglesia a www.intersectionministries.org, hacer clic en la página Intersección Español y ahí pueden mandar, poner su información, su nombre, su correo y con mucho gusto le enviaremos toda la información que ocupas para ser parte de este estudio del libro de Romanos. Así que déjame nada más empezar diciendo que Romanos es un libro poderosísimo. El contenido de sus páginas ha cambiado la vida de muchas personas muy influyentes en la historia. Por ejemplo, Agustín, Martín Lutero, Juan Calvino y otros. Le nombro nada más algunos. Incluso se puede argumentar que gran parte de la historia occidental cambió de rumbo debido a los contenidos de este libro, el libro de Romanos. Y así que durante los próximos meses vamos a estudiar este libro lentamente para poder, ¿qué? Para poder permitir que cada onza de su poder se libere en nuestras mentes y nuestros corazones mientras lo analizamos juntos. Así que esta semana veremos Romanos 1 del 1 al 17. Ahora, en el versículo inicial vemos que el apóstol Pablo es el autor de esta carta. Y en estos primeros 17 versículos, entonces, sirven como una introducción del libro. Entonces, donde Pablo primero introduce algunos conceptos claves sobre el Evangelio. Él habla acerca de unos puntos claves del Evangelio. Eso es lo número uno. Lo número dos, él nos dice la ocasión para su escritura, o sea, el contexto y por qué y a quién estaba refiriéndose y dirigiéndose con esta carta. Y tres, nos da el tema de esta carta, que es muy importante. Así que veamos algunos conceptos claves. El concepto clave entre el versículo 1 y el 6. Pablo aquí escribe muchas de las cartas en el Nuevo Testamento. Y a menudo si vos te pones a ver cómo él comenzó sus cartas, tiene algo en familiar, tiene un patrón familiar. Así que se presentó acá como apóstol de Jesucristo por el bien del Evangelio y proporcionó una serie de frases descriptivas que nos dicen más sobre el Evangelio y su misión. Así que en Romanos, esta introducción abarca los temas, los primeros 6 versículos. Después de presentarnos a los romanos como a un apóstol apartado para el Evangelio de Dios en el versículo 1, Pablo pasa a frases descriptivas sobre el Evangelio y su misión específica en él. Así que gran parte de lo que Pablo usa en Romanos 1, versículos 1 al 6, es diferente de cómo se escribe a sí mismo y al Evangelio en sus otras cartas. Hay una diferencia entre la carta de Romanos y las otras que él escribe en cuanto a la introducción. Y podemos aprender mucho sobre el Evangelio en esta introducción, simplemente. Pero quiero compartirle 3 puntos que son muy exclusivos de los romanos, de este libro de los romanos, y esenciales para comprender el mensaje de este libro. Así que primero, Pablo se asegura de que sepamos que este es el Evangelio de Dios. Otros libros de la Biblia pueden mencionar frases como el Evangelio de Cristo, puedes ver Gálatas 1:7 o Filipenses 1:27 y la frase preferida de Mateo, ¿verdad? Que es el Evangelio del Reino. En Mateo 4:23, en 9:35, en 24:14. Puedes buscar esos en tu tiempo. Pero en Romanos,
Pablo lo llama el Evangelio de Dios, que define nuestra relación con Dios mismo. Aún más ampliamente, Pablo describe cómo las naciones del mundo entero se relacionan con Dios. Así que los versículos 16 y 17 agregan más detalles diciendo que el Evangelio es importante. ¿Por qué? Porque revela tanto el poder de Dios para la salvación como la justicia de Dios. Así que este es el Evangelio de Dios, no el de nadie más, de Dios exclusivamente. Así que eso es lo primero. En segundo lugar, esta introducción nos dice que el Evangelio ha sido idea de Dios desde el principio de los tiempos. Así que Romanos 1:2 explica que Dios había estado prometiendo que este Evangelio llegaría algún día. Y el hecho de que lo hayamos visto fructificar y revelarse en la persona de Jesucristo significa dos cosas. Que primero, que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Y lo segundo es que Él es suficientemente poderoso como para ponerlas en marcha. Pero este versículo también anuncia algo más. Anuncia el enfoque de Pablo al escribir esta carta. Así que Pablo nos mostrará a lo largo de este libro que cada rincón, cada grieta del Evangelio ha sido proclamado por los escritos proféticos del Antiguo Testamento mucho antes de convertirse él en un apóstol. Así que ese es nuestro segundo punto, que el Evangelio ha sido idea de Dios desde el principio de los tiempos. Número 3. La introducción declara que el Evangelio es para todas las naciones. Claro, el Evangelio viene a través de Jesús, quien es el descendiente directo del rey judío David, pero Jesús también es el Hijo de Dios que recibirá la obediencia de todas las naciones, en el versículo 1 al versículo 5 del capítulo 1. Y luego Pablo pasará a una gran cantidad de tiempo mostrándonos cómo judíos y gentiles o griegos, Pablo usa esas palabras indistintamente, y cada humano puede participar de este evangelio y lo que les sucederá si no lo hacen. Así que esa es, en breve, unos conceptos claves que tenemos que tener y entender y conocer al leer esta carta. Ahora, la ocasión, o sea, el contexto, cuándo y por qué y a quién estaba escribiendo Pablo. En Romanos 1, 7 al 15, Pablo nos dice, ¿por qué está escribiendo esta carta? Pablo anhela visitar a los cristianos en Roma y predicarles el Evangelio en persona, en vivo de todo color. Él sabe que tal visita fortalecería en el versículo 1, en el versículo 11 del capítulo 1, alentaría en el versículo 12 a sus hermanos y hermanas en Cristo. Sin embargo, Pablo elige escribirles una carta a la iglesia romana en este momento porque ve una oportunidad súper estratégica. ¿Para qué? Para reunirse con cristianos y recaudar fondos de ayuda en apoyo de la iglesia en Jerusalén y en Judea. Así que la iglesia en Judea había caído en tiempos difíciles, estaba terrible, y Pablo creía que la colección de recursos financieros podía fortalecer las relaciones entre cristianos de diversos orígenes, específicamente cristianos gentiles y sus hermanas y hermanos en Cristo que eran judíos étnicos. Así que esa es la ocasión, ese es el contexto en una manera breve. El tema principal lo vemos en el versículo 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17 funcionan como versos temáticos para Pablo. Y les invito a que memoricen esos dos versículos. En estos versículos, Pablo da su tema para la carta. Dos palabras, el Evangelio. El Evangelio revela tanto el poder de Dios para la salvación
como la justicia de Dios a los que creen. Y este evangelio es para todos, tanto judíos como gentiles. Así que te invito, lee Romanos 1, 16 y 17 varias veces antes del estudio de mañana, de esta semana. Y cada semana te voy a mandar un video, te voy a mandar una introducción el día siguiente de nuestra reunión. Entonces, si nos reunimos miércoles, te voy a mandar un video y unas notas el jueves para que así tengas más tiempo para prepararte. Pero por ser la primera vez, te invito a que lea Romanos 1, 16 al 17 varias veces mañana, antes del estudio, para mantenernos enfocados en el tema principal de Pablo. Vamos a aprender muchísimo sobre el carácter de Dios al observar más profundamente el Evangelio de Dios en los romanos. Entonces, abróchense en los cinturones de seguridad, ya sea que seas nuevos en el cristianismo o que hayan sido tal vez un seguidor durante muchos años. Te aseguro que Romanos te va a dar, te va a proporcionar información que es vital para nuestro crecimiento y en nuestra relación con Dios. Que toda la gloria sea para Dios durante este estudio. Gracias.